Vamos a ver qué es lo que nos piden en el caso del ejercicio 17. Acá la idea es tratar de despejar todos los z pertenecientes a complejos que satisfacen ciertas condiciones, ¿no? Entonces básicamente es como tratar de resolver una incógnita y tratar de ver cuáles son los pasos para ello, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primero, donde en este caso vamos a tener z a la sexta, que nos va a quedar como menos 1. Bueno, este es un caso similar al que vimos de potencias al principio, ¿sí? Donde nosotros básicamente, si por la fórmula de Euler tenemos que en forma polar nuestro z puede expresarse como módulo de z por e a la i del argumento de z, ¿sí? Aplicando acá directamente la fórmula de Euler, ¿sí? Para encontrar una raíz de un grado enésimo, ¿sí? Supongamos que número w, que va a ser z a la 1/6. Esto lo que nos va a quedar va a ser módulo de sexta de z a la 1/6 por e a la i de ¿qué? De argumento de z más 2kπ. Recuerden que esto es para encontrar las infinitas soluciones que se obtienen si nosotros damos una vuelta completa y llegamos al mismo lugar dividido 6, ¿no? En el caso de 6 puede ser un grado enésimo también, no hay problema. Entonces, en este caso, supongamos nosotros queremos, este sería nuestro z a la 6, ¿no? Entonces, nosotros en este caso, supongamos este número complejo le llamamos a, ¿no? Entonces a va a ser módulo de a por e a la i de su argumento, ¿correcto? Entonces, esto va a ser el módulo de menos 1. Acá en la parte compleja no la tenemos, pero supongamos que le ponemos 0i para que se entienda un poco la dimensión de donde estamos parados. Todo esto por e a la i de el argumento de a, donde el argumento de a en este caso sería el arco tangente de 0 sobre menos 1. En este caso, dado que menos 1 más 0i, fíjense dónde está ubicado, en el eje de los imaginarios y en el eje de los reales, nosotros vamos a tener que va a estar ubicado acá, en menos 1 más 0i, que es este punto que ustedes ven a continuación. Entonces, en ese sentido, si está ubicado acá, nosotros lo que vamos a tener es que el número, el ángulo del número va a ser pi, ¿sí? Que son 180 grados que vemos a continuación, ¿okay? Entonces, en definitiva, menos 1 lo podemos pensar como 1 por e a la i de pi en forma polar, ¿sí? Entonces, este número es el z a la sexta. Por lo tanto, si queremos despejar z, ¿qué es lo que debemos hacer de esta ecuación? Debemos elevar a ambos lados una potencia que permita despejar el 6. Potencia de potencia se multiplica, por ende este lado deberíamos elevarlo a la 1/6, que es justamente 6 por 1/6, lo que provoca que digamos, se anule el exponente quede como en 1. Entonces, es lo que buscamos, ¿no? Entonces le vamos a dar 1/6 en ambos lados, y una vez que hacemos esto para elevar a 1/6 de este lado, vamos a aplicar directamente la fórmula de la raíz, ¿ok? Lo voy a escribir en orden, ¿sí? Es decir, z de este lado, del lado izquierdo, y el lado derecho del resto de la ecuación, para que sea un poco más cómodo nada más. Entonces va a quedar z, 6 por 1/6 da 1, entonces esto va a quedar 1 a la 1/6 por e a la i de ¿qué? De pi más 2kπ, todo esto dividido 6, ¿sí? O sea, no estamos haciendo otra cosa distinta que lo que pide la fórmula del problema, ¿okay? O sea, no nos estamos yendo fuera de este tema. Entonces, fíjense en este caso, vosotros, ¿cuáles son los k? K son los números enteros que van entre 0, incluyendo el 0, y sin incluir el orden de la raíz, que en este caso es el 6. Entonces, como números enteros, nosotros tenemos desde el 0 hasta el 5, porque no estamos incluyendo 6, ¿ok? Acá en la recta tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos incluyendo todo esto sin el 6. Entonces, como sugerencia, acá lo que podemos tener sería K, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y después ir armando todos los números en definitiva, ¿no? Acá tenemos el módulo de z, que es 1 a la 1/6, que sigue siendo 1, no hay problema. Y después tenemos el argumento,
¿sí? El argumento de z, que es esta cuenta que vemos acá. Entonces vamos a tener pi sobre 6 más 0, entonces acá vamos a tener pi sobre 6. Después vamos a tener, en este caso, 13 de pi Perdón, acá me confundí del orden. Y finalmente 11 sextos. Entonces con esto va quedando toda la ecuación. Por ende, todos los números que van a ir quedando, fíjense, z1 nos va a quedar 1 por e a la i de pi sobre 6. Estoy copiando nada más, ¿eh? Y finalmente z6 que nos va a quedar en este sentido. Fíjense en este caso qué es lo que ocurre, donde nosotros la ecuación puede parecer un poco más compleja, valga la redundancia, ¿no? Pero en este caso una aproximación posible sería pensarlo desde la forma polar. Vamos a ver qué sucede, ¿ok? Entonces vamos a partir de la base que todo z nos va a quedar como módulo de z por e a la i del argumento del mismo número, ¿sí? Entonces en ese caso, en vez de hablar de argumento podemos hablar de, si quieren, del ángulo A, para que sea un poco más cómodo, digamos. Donde en este caso el ángulo, por convención, va a estar entre 0 y 2pi. Después vamos a ver qué es lo que sucede si es que hay que calcular raíces y demás. Entonces, está bueno esto pensarlo, por ejemplo, en cada uno de los casos y aplicar esto hay que, digamos, desarrollarlo aplicando todas las propiedades de complejos. Fíjense, si reescribimos acá en z cubo, esto lo que nos va a quedar va a ser módulo de z por e a la i de a, todo esto al cubo. Esto nos va a quedar como i por, primero, módulo de z por e a la i de a, todo esto al cuadrado. Y una vez que tenemos esto, ahí recién aplicamos el conjugado. Entonces hay que hacerlo en orden. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. En la primera parte, el cubo se va a distribuir tanto al módulo como a la potencia. Entonces vamos a tener módulo de z al cubo por e a la i de 3 veces a, porque es potencia de potencia se multiplica. Ten en cuenta eso. Acá vamos a hacer lo mismo. Primero distribuimos la potencia de este lado. Entonces vamos a tener i por módulo de z al cuadrado por e a la i de 2 veces a. Y hecho esto, ahí aplicamos el conjugado. ¿Sí? Bien, entonces, en este sentido, tenemos que fijarnos qué es lo que ocurre con el conjugado. Fíjense, para tratar de desarmar un poquito esto. Lo que nosotros, otra cosa que también se puede hacer antes es ver qué es lo que sucede con i. I es el número que nosotros acá tenemos como 0 más i en forma cartesiana. Entonces, en ese sentido, esto se puede pensar como módulo va a tener el número 1, ¿sí? Y el ángulo va a ser de pi sobre 2, porque fíjense que está ubicado, ¿no?, solamente sobre el eje imaginario, entonces no hay demasiada variante en ese sentido. ¿Okay? Que sería esta unidad que ustedes ven acá. Ese sería el punto. Entonces, pensando de esta forma, podemos pensar esta cuenta como de hecho una multiplicación, ¿no? Acá tenemos 1 por e a la i de pi sobre 2 por módulo de z al cuadrado por e a la i de 2a, todo esto conjugado. Acá tenemos módulo de z al cubo por e a la i de 3a. ¿Sí? Luego acá hay que hacer la sumatoria. Veamos, fíjense, multiplicamos las bases quedan igual. Y luego la sumatoria de exponentes. Entonces esto lo que nos va a quedar va a ser módulo de z al cuadrado, ¿no?, por 1 por e a la i de ¿qué? De 2a más pi sobre 2. Y hecho esto, ahí aplicamos recién el conjugado. ¿Ok?
Eso sería un poco lo que va ocurriendo. Entonces fíjense ustedes que una vez que tenemos que buscar el conjugado de este ángulo, ¿cómo hacemos? En el caso de un número complejo cualquiera en forma binómica, que nos va a quedar como a más bi, su conjugado es lo mismo pero con la parte imaginaria en negativo. Entonces, por ejemplo, esto digo por si ustedes no se acuerdan la fórmula completa, no se preocupen porque lo pueden sacar igual. Entonces, el ángulo, ¿sí?, como pasa a ser exactamente la parte, digamos, el reflejo sobre el eje real, el ángulo se puede considerar como menos o el negativo de este que tenemos a continuación. Y el módulo sigue estando igual, entonces no va a haber que cambiarlo por suerte. Entonces en este caso esto nos va a quedar como el módulo, sigue siendo al cuadrado, y acá vamos a agregarle un menos adelante. Entonces esto sería menos 2a más pi sobre 2. Vamos ahí, cerramos ahí, y esto nos va a quedar como módulo de z al cubo por e a la i de 3a. Entonces, hecho esto, ahora sí tenemos la facultad de igualar módulo a módulo y luego poder igualar también los exponentes entre sí. Entonces, observen, ¿no? En módulo vamos a tener, en estos dos, ¿no?, vamos a tener módulo de z al cubo es igual a módulo de z al cuadrado. Podemos restar módulo de z al cuadrado en ambos lados de la igualdad. Esto nos va a quedar módulo de z al cubo menos módulo de z al cuadrado, esto es igual a 0, lo cual acá sacamos factor común módulo de z al cuadrado y esto nos va a quedar como módulo de z menos 1 es igual a 0, y esto se puede abrir en 2, ¿no? Módulo de z al cuadrado, que es igual a 0, lo cual quiere decir que módulo de z va a ser igual a 0. Módulo de z a 0, estamos hablando de que una de las soluciones es el origen, ¿no? Ahí está claro. Y luego tenemos módulo de z y menos 1 igual a 0, que también se traduce en módulo de z igual a 1. Módulo de z acá, digamos, es un número positivo porque es una distancia, así que acá no hay inconvenientes. Entonces, una de las respuestas, z1 si quieren, va a ser el 0 más 0i, que ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque independientemente del argumento, es ese número. Después tenemos que ver qué es lo que sucede con el otro. Y ahora vamos a igualar, ¿sí?, los ángulos arriba. Entonces, fíjense, tenemos, acá vamos a igualar estas dos componentes, los 3a y después el pi sobre 2. Entonces vamos a tener 3a nos va a quedar igual a menos 2a menos pi sobre 2. Sumo 2a de ambos lados, me va a quedar 3 más 2 es 5a, y acá me va a quedar menos pi sobre 2. Por lo tanto, ¿okay?, y acá en este caso lo que deberíamos también tener en cuenta es los 2k pi que se pueden sumar a cada caso, ¿sí? Entonces vamos a tener 2k pi, por ende a en este caso nos va a quedar menos pi sobre 2 dividido 5 más 2k pi sobre 5. Entonces en este caso a nos va a quedar como menos pi sobre 10 más 2 quintos de pi por k. Entonces el k debe estar, ¿sí?, o debería estar entre, digamos, 0 y 2pi, ¿ok? Estamos hablando de un ángulo, ¿ok? ¿Cuáles serían los k que nos permiten estar entre 0 y 2pi? Digamos, para que se vea la cuenta, 2 quintos de pi. Entonces, fíjense, vamos a ir probando uno a uno. Por ejemplo, si tenemos k igual a 1, ¿sí?, vamos a tener, en este caso, a sub 1, o k sub 0, podemos probar también, ¿no? A sub 1 nos va a quedar menos pi sobre 10, que obviamente no pertenece a 0, 2pi. Vamos a ver con k igual a 1. Esto nos va a quedar como a sub 2, a sub 0, perdón, a sub 1. Esto nos va a quedar menos pi sobre 10 más 2 quintos de pi. Esto nos va a quedar menos pi sobre 10 más, y en este caso, entonces en este caso tendríamos 4pi. O sea que esto nos va a quedar como 3 décimos de pi, aproximadamente. ¿Okay? Si no nos cuentan, no decimos mal. Después, 3 décimos de pi sí pertenece entre 0 y 2pi. Después, k igual a 1, a 2, perdón, a sub 2, esto nos va a quedar a menos pi sobre 10 más
4 quintos de pi, que esto nos va a quedar menos pi más 8 pi sobre 10, que esto nos va a quedar 7 décimos de pi. Y este sí pertenece entre 0 y 2pi. Pues tenemos k igual a 3 con a sub 3, que nos va a quedar menos pi sobre 10 más 2 por 3 es 6 quintos de pi. O sea que esto nos va a quedar menos pi más 12 pi sobre 10. Si mal no estamos haciendo las cuentas, entonces esto nos va a quedar 11 décimos de pi, que pertenece entre 0 y 2pi. Vamos a probar con k igual a 4, a sub 4, que esto nos va a quedar menos pi sobre 10 más, en este caso, fíjense, 8 quintos de pi, que esto nos va a quedar 10 menos pi más 16 pi. O sea que esto queda 15 décimos de pi, que queda 3 medios de pi si lo simplificamos, y esto pertenece entre 0 y 2pi. Y después tenemos k igual a 5 con a sub 5, que nos va a quedar menos pi sobre 10. En este caso esto nos va a quedar más 2pi, que esto va a ser menos pi más 20 pi sobre 10, que esto nos va a quedar 19 décimos de pi. Y obviamente esto pertenece entre 0 y 2pi. Entonces todos estos números, estos son los ángulos de los números que van a corresponder, que son estas raíces que ustedes ven acá. Entonces en este caso todos tienen módulo 1. Entonces son todos los zetas, ¿sí?, que tienen estos mismos ángulos. Entonces vamos a tener z1, z2, z3, z4 y z5. Todos van a tener módulo 1, por lo que acabamos de aclarar antes. Módulo 0 ya se descarta. Entonces tenemos por I a la I, por I a la I, cada uno de los casos para el argumento, y ahora son estos argumentos que vemos acá. 3 décimos de pi, 7 décimos de pi, 11 décimos de pi, 3 medios de pi, que son 15 décimos también, y 19 décimos de pi. ¿Sí? Esos son todos los números. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre en el caso C, por ejemplo. Nosotros tenemos z a la octava, esto es igual a menos 1 más i sobre raíz de 3 más i, todo esto al cubo, ¿no? Bueno, esto, digamos, tiene varias partes, pero una parte simple como para empezar a dilucidar el problema sería la siguiente. Tenemos la primera parte, que sería A, tratar de resolver cuánto es esto. Luego la parte B, que es la más abarcativa con el valor al cubo, y luego la parte con la raíz octava. Entonces vamos a empezar con la parte A. Lo que nos conviene hacer para esta división, como truco, ¿no?, es tratar de pasar ambos números, tanto el numerador como el denominador, a la forma polar, porque resulta más práctico de esa forma, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, este número va a tener módulo raíz de 2, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es la raíz cuadrada de todo esto, raíz de 2. Y el ángulo, en este caso, va a ser de 3 cuartos de pi. Así, en este caso, porque lo sacamos con arco tangente de menos 1, 1 sobre menos 1, y queda de esta forma. ¿Sí? Háganlo con la calculadora y van a ver que da esto. Y en este caso, el número de abajo, vamos a tener en módulo, ¿sí?, 3 más 1, o sea, raíz de 4, que va a ser 2, y el ángulo, que es de pi sobre 6, en este sentido, ¿sí? Entonces vamos a tener e a la i de pi sobre 6. Entonces en este caso es más sencillo porque directamente dividimos los módulos y el ángulo es la resta entre los dos, el superior y el inferior. Entonces vamos a tener raíz de 2 dividido 2, que es lo mismo que decir 1 sobre raíz de 2 por e a la i de ¿qué? De 3 cuartos de pi menos pi sobre 6. Entonces en este caso esto nos va a quedar como 1 sobre raíz de 2 por e a la i. En este caso vamos a tener, por ejemplo, entonces viene quedando de esta forma, ¿no? Ese sería el a. Luego el b no es otra cosa que el a al cubo, entonces tenemos que elevar al cubo todo el número. 1 sobre raíz de 2 por e a la i
de 7/12 de pi, todo esto al cubo. Entonces esto nos va a quedar como 1 sobre raíz de 2 al cubo por e, y acá multiplicamos, ¿sí?, los exponentes. Entonces esto nos va a quedar, en este caso 12 es 4 por 3, entonces esto nos va a quedar e a la i de 7/4 de pi, si simplificamos, ¿no? Entonces b nos va a quedar como 1 sobre 2 raíz de 2 por e a la i de 7/4 de pi. Esto es lo mismo que decir, esto es 2 a la menos 1 medio a la 3, es lo mismo que decir 2 a la menos 3 medios. Sí, es otra forma de expresarlo. Pero ¿por qué nos va a servir esta forma? Justamente porque al momento de ponerla acá va a ser mucho más simple. Fíjense, z a la octava nos va a quedar b, o sea que nos va a quedar como 2 a la menos 3 medios por e a la i de 7/4 de pi. Entonces, para elevar a la 1 octavo, para, digamos, despejar z, tenemos que elevar a la 1 octavo ambos lados de la ecuación. Y al hacerlo, aplicamos la fórmula de Euler para las raíces y demás, ¿no? Entonces nos va a quedar z es igual a 2 a la menos 3 medios por 1 octavo, ¿sí?, por e a la i de 7/4 de pi por 1 octavo. ¿Ok? Este es el ángulo, digamos, de siempre, ¿no? Pero a esto tenemos que sumarle 2k pi por 1 octavo. ¿Ok? O sea, tendría que ser toda la cuenta completa en definitiva. Y nada, lo que hay que hacer ahora es ir despejando cada uno de los valores, a ver cuánto nos va quedando en cada caso. Entonces, en este sentido, el módulo z nos va a quedar 2 a la menos 3/16 por e a la i de 7/32 de pi más 2,4 va a quedar k por pi sobre 4. Entonces acá k es un número que tiene que estar entre mayor o igual a 0 y menor estricto que el valor que le corresponde a la raíz, al grado de la raíz, que en este caso es 8. Por ende k, también siendo un número entero, nos va a quedar, digamos, entre 0 y 7 incluido. ¿Sí? Entonces esa sería un poco la idea. Vamos a poner los resultados porque, ya les digo, la mecánica de la cuenta es la misma. Hay que reemplazar esta misma cuenta varias veces con los k. De D, justamente, donde nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, z a la cuarta, que nos va a quedar menos el conjugado de z a la cuarta, ¿no? Bueno, en este caso sería algo similar. Tratemos de pasar todo a forma polar. Sería más sencillo y ver cuánto nos queda, ¿no? Z nos va a quedar como el módulo de z por e a la i de su argumento, vamos a llamarlo a, para ser más simple. Por lo tanto, z conjugado nos va a quedar el módulo, y esto ya lo vimos en los casos anteriores, por e a la i de menos a. ¿Ok? Es la misma cuestión. Entonces, cuando hablamos de menos z conjugado, estamos hablando del menos 1 por z conjugado. Si a menos 1 lo pasamos a forma polar, nos va a quedar módulo de 1. El ángulo de menos 1, si ustedes se fijan, está en pi, en 180 grados, por ende esto sería e a la i de pi por el módulo de z por e a la i de menos a. Multiplicamos los módulos, ¿sí? Igualmente, primero hay que elevar a la cuarta, ahora que me fijo, o sea, no es todo esto a la cuarta, así que vamos a esperar un poquito. Entonces, conjugado de z a la cuarta es elevar toda esta expresión a la cuarta. Entonces esto va a ser módulo de z, ¿sí? Entonces en este caso esto nos va a quedar e menos a, todo esto a la cuarta. Entonces esto nos va a quedar como módulo de z a la cuarta por e a la
menos a la i de menos 4a, multiplicando. ¿Okay? Entonces ahora cuando hagamos menos 1 por z conjugado, esto nos va a quedar como 1 por e a la i de pi por z a la cuarta en módulo por e a la i de menos 4a. Entonces en este caso esto nos va a quedar como módulo de z a la cuarta por e a la i de pi menos 4a. Sí, volvemos a igualar acá. Esto nos va a quedar módulo de z por e a la cuarta, ¿no? Por e a la i de 4a. Esto nos va a quedar como módulo de z a la cuarta por e a la i de pi menos 4a. Ok, entonces fíjense, igualamos módulos, no hay mucha información disponible, así que no hay nada para hacer. Igualamos argumentos, esto nos queda 4a es igual, en este caso, a pi menos 4a. Vamos a tener 4a más 4a es igual a pi. Acá lo que deberíamos hacer sería sumarle un 2k pi por las infinitas soluciones posibles. Entonces 8a nos va a quedar pi más 2k pi. Por ende a nos va a quedar como pi más 2k pi sobre 8. ¿Okay? Entonces todos los k que hay que tomarlos están entre 0 y 2pi. ¿Okay? Entonces básicamente esos serían los que tenemos que despejar en este caso.